Gracias, Giovanna, por la presentación y bueno, gracias también aquí a Activa Ciudad por darme este espacio para yo poder explicar acerca de todo lo referente al periodismo legislativo. Pero también, a ver, empezar esta exposición, lo que hacer es una especie de cronología de los hechos de manera detallada para poder entender, comprender por qué estamos viviendo actualmente una crisis política y una crisis institucional, como le llama. A ver, en el Congreso de la República llegan los partidos que logran ganar una representación parlamentaria en una primera vuelta electoral. La primera vuelta electoral en nuestro país es fundamental, en el sentido de que no solamente se define quiénes son los candidatos presidenciales que van a pasar a segunda vuelta, sino también porque se define cuáles son los partidos que van a conformar el Congreso y quién va a tener la mayoría parlamentaria. Eso es muy importante. A ver, en el gobierno de Alejandro Toledo, Perú Posible tuvo la mayoría parlamentaria. En el segundo gobierno de Alan García, el partido aprista tuvo la mayoría parlamentaria. Y en el gobierno de Ollanta el Partido Nacionalista tuvo la mayoría parlamentaria. Ahora, cómo hicieron Toledo, Alan García y Ollanta, pese a tener también en su momento graves cuestionamientos políticos, hasta en algunos casos hasta relacionados a su familia, para poder mantenerse en el poder y para que en el Congreso no surjan las voces que los tilden de estar incapacitados moralmente para continuar en el cargo. Bueno, estos tres señores expresidentes tenían una mayoría parlamentaria que les permitía evitar una destitución presidencial y además porque tenían alianzas con bancadas del Parlamento. ¿No? ¿Cuántos votos se necesita en el Congreso para evitar una vacancia presidencial? 44. Para lograr una vacancia se necesitan 87 votos, es decir, si tú restas 87, 130, que son los congresistas, menos los 87, te quedan 43 parlamentarios que sobran. Eso quiere decir que el partido político de gobierno que logre tener 44 parlamentarios puede quedarse los 5 años en el poder. Y eso logró hacer precisamente Alejandro Toledo, bueno, el gobierno de Toledo, logró hacer el APRA en su segundo gobierno y logró hacerlo también en su momento el Partido Nacionalista, aliándose con otras bancadas, con una facción de Acción Popular, etcétera. Pero lo lograron y se mantuvieron en el cargo pese a tener graves cuestionamientos y pese a que estos tres presidentes que menciono están actualmente investigados por el caso Lavajato, claro, salvo el caso de Alan García que ya no está vivo, pero los demás tienen procesos abiertos por el caso Lavajato por casos de corrupción. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasó en el Congreso 2016? El Congreso comenzó esta crítica que ha puesto a nuestro sistema democrático arriba. Bueno, lo que pasa es que en las elecciones de 2010, cuando se hace la primera vuelta, fue lograr tener 73 congresistas, que es algo histórico. Histórico en el Parlamento de nuestro país había pasado algo así, 73 congresistas. Y Dios es el partido que gana las elecciones presidenciales, el que logra tener esa mayoría. Al final, Keiko de Konvinsky. Son quien al final PPK. Pero PPK, su bancada por el cambio, solamente tenía 19 congresistas, o 18 comentarios, 33. Y es más, además de la bancada de Peruanos por el Cambio, había fuerza política que tenía más congresos, que era el Frente Amplio, con el que había postulado en su momento Verónica Mendoza. ¿Tenía cuántos congresistas el Frente Amplio? Tenía 21. Eso significaba que si hacíamos una composición de Congreso 2016, teníamos a Fuerza Popular con 73 congresistas, el Frente Amplio con 21 y Peruanos por el Cambio con 18 parlamentarios. Los exponía, obviamente, al gobierno de PPK a cualquier arremetida política de parte del Congreso. Entonces, cuando queremos hablar de gobernabilidad, viéndolo desde el punto de vista del periodismo que hace cobertura al Congreso, uno debe entender
que es importante la composición de las bancadas. Entonces, teniendo Pedro Pablo Kuczynski con 18 congresistas, no podía aliarse con la izquierda, porque tenían programas totalmente distintos. Mucho menos podían aliarse con el Fujimorismo, porque Keiko Fujimori no aceptaba la derrota que había tenido con PPK durante bastante tiempo. ¿Con quién le quedaba aliarse al gobierno de PPK? ¿Con APP? ¿Con Acción Popular? ¿Con, con otras agrupaciones? No tenía posibilidad alguna. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a surgir las primeras medidas del Congreso para responderle al Ejecutivo. ¿Y cuál es esa primera medida? ¿Cuál es la primera medida que hay en el Congreso para poder para poder darle un primer golpe, ¿no? Un primer golpe al Ejecutivo? Institucionalmente, claro. La interpelación. Si bien la interpelación es un mecanismo por el un congresista puede citar a un determinado ministro o plantear que se cite a un determinado ministro para contestar una de preguntas a su sector o a cuestionamiento del sector, en la mayoría de casos la interpelación guarda una intención bajo el brazo. Y esa intención bajo el brazo es la censura. Y eso pasó con Jaime Saavedra, ¿no? Jaime Saavedra fue el primer ministro del gobierno de PPK que fue censurado. El ministro de Educación Jaime Saavedra. Entonces, herramientas del Ejecutivo para poder responder a un intento de censura. Bueno, la cuestión de confianza. Pero el gobierno de PPK no planteó una cuestión de confianza, dejó simplemente que censuren a Jaime Saavedra. Ok, y luego, ¿qué pasa? En el 2017 llega la famosa huelga magisterial, y aquí tiene mucho que ver nuestro actual presidente de la República, Pedro Castillo, porque Pedro Castillo lidera la huelga magisterial de 2017 y, y esa huelga magisterial es aprovechada no solamente por la izquierda, sino también por el fujimorismo para cuestionar al Ejecutivo, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Terminada la huelga, liderada por Pedro Castillo, se produce una interpelación contra la ministra de Educación, Marilú Martens. Y luego la izquierda y el fujimorismo piden la censura de Marilú Martens. ¿Y qué sucede? El gabinete de Fernando Zavala plantea la primera cuestión de confianza ante la censura de Marilú Martens. La primera cuestión de confianza, que podríamos decir era la primera bala de plata del Ejecutivo. La plantea y el Congreso le rechaza la cuestión de confianza, ¿no? Al gabinete de Fernando Zavala. Entonces se van los ministros a su casa y se produce la primera crisis ministerial. Y con esto el Congreso de la República quedaba expuesto a una segunda bala de plata que constitucionalmente hubiera sido letal y fue letal para ellos. Que quiere decir, la constitución política de nuestro país señala que cuando a un gobierno se le rechazan 2 votos de confianza, el presidente de la República queda facultado para la disolución del Congreso. Ok, pero PPK al final no planteó otra cuestión de confianza. Más bien ese mismo año, el Congreso, aprovechando de su mayoría parlamentaria, plantea una moción de vacancia presidencial. Y hay que entender muy bien esto, ¿no? Porque el Congreso tiene muchas herramientas para poder hacer golpes políticos al Poder Ejecutivo. La interpelación, la censura y la vacancia presidencial. Y la vacancia presidencial es una herramienta mucho más grave institucionalmente para nuestro país, porque la figura de qué entendemos por la incapacidad moral no es una figura definida, parametrada, conceptualizada en nuestra constitución política. Por lo tanto, queda a la libre interpretación de los parlamentarios. Si para un parlamentario que PPK no haya podido resolver la huelga magisterial evidencia que está incapacitado moralmente para continuar en el cargo, porque es un presidente que no puede manejar conflictos sociales, ok, llamo a mis asesores, a mis 7 asesores, porque cada congresista tiene 7 asesores, llamo a mis asesores
y les digo, ¿saben qué? Elaboremos una moción de vacancia. Recolectemos las firmas necesarias y presentémosla porque yo considero que el presidente está incapacitado moralmente. Entonces vemos el nivel de subjetividad con el que se maneja un proceso de destitución presidencial. Y bueno, con PPK en el 2017 aparecieron revelaciones por el caso Lavajato, porque él presuntamente había recibido dinero de la caja 2 de Odebrecht a través de la empresa Westfield Capital, y el Congreso propuso su primera moción de vacancia. Y PPK fue al Congreso, su abogado Alberto Morea, tuvo una exposición, creo, una de las más lúcidas que he escuchado en los últimos años y en los últimos congresos, porque hizo referencia a algo que a mí me parece muy importante. El Congreso, cierto, tiene mecanismo de fiscalización, de control político, pero el Congreso no es juez. El Congreso puede determinar si alguien es culpable o no. Y eso es un error que cometen bastante los congresistas, porque cuando un congresista promueve una vacancia presidencial y un periodista se pregunta, el congresista, ¿por qué usted cree que el presidente debe ser vacado? El congresista te responde, porque es un corrupto, o porque está probado que ha cometido delito. Óigame, a un presidente tú no lo puedes vacar porque haya cometido delitos. Primero porque tú eres un congresista, no eres un juez. El caso está en la fiscalía. Segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a un presidente se lo vaca y años más tarde sí se lo absuelve o el caso queda archivado? Entonces, vemos la manera en cómo el Congreso ha venido trastocando respeto a lo que se le conoce como la presunción de la inocencia, ¿no? El debido proceso, porque eso es un derecho ciudadano, la presunción de inocencia. Entonces, cuando llega el día que quisiera en su primera moción de vacancia, en el 2010, PPK recibió coimas, los congresistas. Le dijo, ¿cómo vamos a sentenciar? O sea, aquí en el hemiciclo, cuando el caso ni siquiera estaba en la etapa preliminar en la fiscalía. O sea, si es así que el Congreso se vuelve el poder judicial. Bueno, al final PPK es salvado, ¿no? Salvado gracias a una negociación que hubo entre el Partido Peruanos por el Cambio y entre Kenji Fujimori. Y se produce un fenómeno el cual yo llamo la migración política. ¿Qué quiere decir con ello? Está demostrado que los congresos no terminan con las bancadas que comenzaron o con el número de bancadas que comenzaron. Siempre hay disidencias, siempre se forman nuevas agrupaciones. Y eso es un fenómeno que yo lo voy a explicar en los próximos minutos, terminando de hablar un poquito ya de estos procesos de vacancia en el Congreso de la República, que me parece importante. ¿Por qué? Porque desde el periodismo lo que debemos nosotros hacer, independiente de narrar la historia de lo que está pasando, es también explicar a la gente de que se están vulnerando determinados derechos y de que esas no se trata de que se afecta o no a un determinado político, se trata de que se está hablando. La presidencia es una institución, tanto el Congreso es una institución. Entonces, por eso es importante que se conozcan estos procesos, no solamente los periodistas, sino también los ciudadanos, para que se nos quede claro que el Congreso no es juez. El Congreso no puede decirle a alguien que es corrupto. No puede. Porque el Congreso no tiene elementos fiscales. Entonces, llega el 2018, se hace un nuevo proceso de vacancia contra PPK, pero al final pasa el tema de los mamanivideos y renuncia y asume Vizcarra, ¿no? Llega el año 2019 y Vizcarra, bueno, en el Congreso, sabemos muy bien que en el Congreso actualmente, el Congreso es la institución facultada para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Antes del 2019, el Congreso tenía dos modalidades para elegir a los magistrados del TC, que era la modalidad de haciendo un concurso, o la otra modalidad que era mediante invitación. Es decir, los partidos políticos decidían, hacían sus recomendaciones y estas recomendaciones eran votadas en el Pleno del Congreso y la recomendación que lograra 87 votos se volvía magistrado. Y esto, con el transcurrir de los años, fue una modalidad rechazada por la ciudadanía. Recordemos las marchas contra la repartija. ¿Por qué? Porque al final lo que conlleva esto es que la elección de los máximos jueces intérpretes de la Constitución termina politizada y no termina siendo definida exclusivamente por el uso de la razón o por la evaluación de trayectorias o por la evaluación de los conocimientos jurídicos que pueda tener un determinado abogado, sino que termina siendo definido por la fuerza de los votos. Y esto hay que meternos muy bien en la cabeza. Al final, en el Congreso de la República, en nuestro Congreso de la República, las cosas mayormente se deciden por la fuerza de los votos. No es una cuestión de raciocinio, no es una cuestión de evaluaciones procedimentales, es una cuestión de números al final. Entonces, en el 2019, cuando el Congreso quería elegir bajo esta modalidad de invitación a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo, mediante el entonces primer ministro Salvador del Solar, plantea un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y este proyecto de ley que plantea de que las elecciones de los magistrados sea solamente por concurso público. Pero el Congreso ese día elección de magistrados y decía, no, nosotros vamos a elegir primero a nuestros magistrados y recién si quieres debatamos el proyecto de ley primero en Comisión de Constitución en el Pleno del Congreso. ¿Qué hizo el ministro Solar? Fue al Congreso a intentar plantear una cuestión de confianza antes que se concrete la elección de los nuevos magistrados. Los congresistas sabían muy bien que el primer ministro podía hacer eso y por eso le cerraron la puerta del hemiciclo para que no pueda pasar del Solar. Al final del paso, resguardado por el congresista Ginosta y perdió la cuestión de confianza. El Congreso, al final, pese a que Salvador de Solar planteó una cuestión de confianza, con la elección de magistrados. Y ahí entra una disyuntiva, ¿no? Algunos juristas dicen que el Congreso, al haber elegido a los magistrados, no estaba rechazando la cuestión de confianza, porque en realidad al final esa cuestión de confianza fue debatida al final, mientras que otros juristas dicen de que el hecho de que el Congreso haya elegido, haya continuado con el proceso de elección de magistrados, pese a que Salvador del Solar planteó la cuestión de confianza, ya significa que en los hechos la cuestión de confianza fue rechazada. Y esa fue la interpretación que tomó el expresidente Martín Vizcarra. Y esa fue la interpretación que adoptó para luego dar el mensaje a la nación y decir de que en los hechos la cuestión de confianza, y dijo esta palabra, de facto, había sido rechazada. Por lo tanto, se producía la segunda crisis de gabinete en un mismo quinquenio y disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones parlamentarias. ¿No? Entonces, vemos hasta qué punto llega toda esta cadena de hechos. Esta cadena de hechos, primero, de que se malinterpreta la figura de la incapacidad moral en el Congreso. Segundo, de que el Congreso se vuelve un escenario de choque de poderes en el que todo se resuelve al final con censuras, interpelaciones, cuestiones de confianza. Y tercero, la peor de la crisis es cuando se disuelve una institución o cuando se cambian de mandatarios a la ligera, ¿no? Lo cual evidencia una cierta debilidad de nuestro sistema democrático. Entonces, se convoca a un nuevo Congreso y se elige un nuevo Congreso. Muchos pensamos, bueno, no creemos que este nuevo Congreso pueda ser peor que el anterior, ¿no? Muchos pensábamos eso, pero
vimos luego que no fue así. ¿Y por qué? A ver, en el Congreso de la República, desde mi punto de vista, hay una comisión que es la comisión más importante, es la más importante de este último periodo, la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque la Comisión de Constitución se da los proyectos de ley para modificar la Carta Magna. Y esos proyectos de ley, en muchas oportunidades, los que han sido trabajados en el Congreso, han sido para frenar ciertas reformas. Y ya que he hablado de disolución, ya que he hablado de vacantes, ahora voy a hablar de reforma política. La reforma política del Congreso. Y que esto es fundamental, que ha evidenciado que en el país no tenemos partidos políticos considerados. Un ejemplo de ello, en septiembre del año pasado, el 30 de septiembre del año pasado, fue el día en que Pedro Castillo se afilió al Partido Perú Libre. Eso significa de que Pedro Castillo, como militante de Perú Libre, nuestro presidente de la República, no tiene ni un año como militante de su partido. Algunos podrán verlo esto como un detalle insignificante, pero no es un detalle insignificante. Porque el hecho de que un presidente tenga vida partidaria en una determinada agrupación política garantiza mayor estabilidad y garantiza de que su bancada en el Congreso no se vaya a dividir. Y por eso es que en el Congreso se producen lo que son las migraciones políticas. Las bancadas se dividen, se crean nuevas bancadas. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es el actual primer ministro. El actual primer ministro Héctor Valer ingresó al Congreso con el Partido Renovación Popular. No le gustó luego continuar en Renovación Popular y se fue a la bancada de Somos Perú, Partido Morado. Luego tampoco le gustó estar en Somos Perú, Partido Morado, y se fue a otra bancada llamada Perú Democrático, que está conformada por el congresista Héctor Valer, que fue de Renovación Popular, un ex congresista se llama Carlos Ceballos, que fue de Acción Popular, y congresistas que estaban en Perú Libre, el partido de gobierno. Entonces, y en menos de 6 meses se formó una nueva bancada en el Congreso. Y eso sucede ¿por qué? Porque en nuestro país tenemos los llamados vientres de alquiler. Los vientres de alquiler. Y esto es muy dañino para nuestra democracia, para nuestro Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se producen constantes movidas, cambios de bancada. Entonces, cuando se trabaja la reforma política, pedía como el texto de la reforma política pedía de que todo candidato al Congreso tenga como mínimo 2 años de militancia en su partido. 2 años. ¿Por qué? Porque una persona que está 2 años en un partido significa que ya ha hecho trabajo de bases, ha participado en comités, que ha sido secretario de algo, ¿no? En la comisión política. Significa que ha hecho escuela. Pero una persona que inscribe un partido político solamente con fines electorales no te garantiza una cierta fidelidad programática. Y un ejemplo de ello es, a ver, en el caso del partido de Keiko Fujimori en el 2016, eran si bien 73 congresistas, de esos 73 congresistas solamente el 30% eran militantes. Los demás eran invitados. Y al final, Fuerza Popular se dividió hasta en 3 bancadas. Apareció la bancada de los Avengers, la bancada de Concertación Democrática, etc. Pero se dividieron en varias bancadas. ¿Por qué? Porque no todos sus congresistas habían hecho vida partidaria. Y por eso es fundamental eso. Otro ejemplo de qué es lo que pasa cuando un congresista no ha hecho vida partidaria en su agrupación. No vota en coordinación con la bancada. No vota, no sigue las órdenes de los voceros. Por ejemplo, si Alianza para el Progreso votó en contra de la vacancia presidencial,
vemos que siempre los congresistas Gladys Echaíz y Roberto Chiabra siempre votan a favor y votan más en línea con Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque Roberto Chiabra y Gladys Echaíz no son militantes de Alianza para el Progreso. Si bien ingresaron con Alianza para el Progreso al Congreso, no son militantes. Y por lo tanto, ellos sienten que no le deben nada al partido. No le deben nada. Y ese es otro problema también, porque a veces los partidos, como no tienen cuadros políticos para que los puedan representar, buscan a quien sea para que se afilie y les pueda generar votos, como hizo Somos Perú con Vizcarra. Somos Perú no tenía una cabeza de lista y buscó, y tampoco eran conscientes de que Daniel Salaverry no era una figura política que podría generar demasiados adeptos, y por eso reciben a Vizcarra. Y si uno recuerda en la campaña electoral de Somos Perú, el mayor eslogan de Somos Perú era Vizcarra Salaverry. En ningún momento era Salaverry Vizcarra. En ningún momento. Entonces, este problema de la ligereza en el partido político fue abordado por la reforma política. Y la reforma política era una serie de 12 proyectos de ley que llegaron a la Comisión de Constitución del Congreso. Y ahí viene la parte que les digo, la importancia de la Comisión de Constitución. La mayoría de estos proyectos de ley en la Comisión de Constitución fueron modificados al antojo de los congresistas para que mantenga este sistema de bienes de alquiler. Por eso es que cada vez que hay nuevas elecciones, cada vez en el año pasado y como para este año para las elecciones municipales, se aprueban disposiciones transitorias para que, dice, ¿no? Solamente por esta elección se le va a permitir a las personas afiliar de última hora a un partido. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y los partidos no han podido recolectar cuadros. Solamente por esta elección, dicen. Y ya van haciendo eso 2 veces. La pregunta va a ser para el 2026, ¿qué texto van a usar en el Congreso para decir solamente por esta elección hay que estar permitiendo que haya personas que se afilian de última hora a un partido político y que luego, cuando haya un cargo determinado, no hagan vida partidaria? Y es de las razones por las que en nuestro país no tenemos verdaderos partidos políticos, y no tenemos un Congreso fuerte, no tenemos un Congreso institucionalmente fuerte. ¿Por qué? Porque mayormente los partidos políticos que tienen una representación parlamentaria se convierten en bienes de alquiler. Por ejemplo, y otro tema de reforma política, que viene a ser las elecciones primarias o las elecciones internas de los partidos políticos, que era algo que para el Congreso era intocable. Los partidos políticos hasta el 2019 tenían 3 modalidades de elección interna: la elección por asamblea de delegados, la elección de un militante, un voto, y las elecciones abiertas. ¿Qué quiere decir las elecciones abiertas? Que en esa elección interna votan los militantes de los partidos y los ciudadanos que consideren que deben ir a votar. Es decir, si por ejemplo el Frente Amplio en ese año convocaba una elección abierta, yo podía ir a votar ahí, ustedes podían ir a votar ahí, y aparte los militantes del Frente Amplio. Y elegir a sus candidatos que ustedes consideren los más idóneos para participar en ese proceso electoral. Lo que planteó la reforma política era las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, conocidas como las PASO, que es un sistema que se había aplicado muy bien en Uruguay y que se estaba aplicando también en la Argentina. Que era este sistema en que ya desaparecía la asamblea de delegados, desaparecía la elección de interno, un militante y un voto, y abríamos los partidos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía no solamente elijan los candidatos que le presentan los partidos, sino que sea la ciudadanía quien vaya a los partidos y puedan elegir sus propios candidatos. ¿Y eso con qué razón? Porque muchas veces los electores nos quejamos porque también me quejo, de que no tenemos buenas ofertas electorales. Entonces, una manera de solucionar de que haya mejores ofertas electorales era que nosotros tengamos la posibilidad de elegir quiénes van a integrar ese bolsón de nuestra oferta electoral. Para dentro de ese bolsón, recién elegir quiénes van a ser nuestros representantes.
Bueno, en el Congreso de la Comisión de Constitución hubo un gran debate sobre ese tema. Muchos decían de que la reforma política quería violar la autonomía de los partidos políticos. Muchos decían de que nadie podía inmiscuirse en lo que se hacía dentro de la vida, para que podía venir un grupo de politólogos a meterse de esa manera. Bueno, al final, pese a tantos eh, tuvieron que aceptar algunos partidos que sí era necesario que retrocedan y que hagan sus elecciones internas al menos con un militante y un voto. Por ejemplo, a ver, en las últimas 3 elecciones que postuló Keiko Fujimori, ¿ella cómo fue elegida candidata? Fue elegida mediante asamblea de delegados. ¿Y qué es la asamblea de delegados? Es cuando la cúpula partidaria es quien se encarga de elegir al postulante. Y la pregunta es, si solamente va a ser la cúpula quien elija al candidato, ¿dónde están los militantes? ¿Cuál es el sentido de tener militantes? Y esto explicaba por qué Fuerza Popular fue uno de los partidos que se oponía a esta reforma política. Otro ejemplo, a ver, en Podemos Perú, cuando Podemos Perú afilió a Daniel Urresti para que sea su candidato presidencial. ¿Cómo fue elegido Daniel Urresti, candidato presidencial? Con la asamblea de delegados. No compitió con nadie más en ese partido. Y al final fue elegido candidato presidencial prácticamente a dedo. Prácticamente a dedo. Son pocos los partidos que hacen sus elecciones internas o que hacían sus elecciones internas con un militante y un voto. Acción Popular, por ejemplo, el APRA, que en paz descanse, el APRA, eh, el Frente Amplio, Nuevo Perú, que no es un partido formalmente, pero las hacía, el Partido Morado también las hacía, pero de ahí los partidos en la que los candidatos son a la vez los dueños y a la vez son dueños de las empresas más grandes que pueden financiar su vida política, terminan siendo los candidatos elegidos por las cúpulas y se repite ese vicioso de que es la política del paternalismo en los partidos políticos. Y al final los militantes solamente son una expresión, solamente son el reflejo de que están siendo utilizados solamente para llenar un padrón. Pero cuando se trata de darles voz, cuando se trata de darles la posibilidad de que ellos puedan elegir a sus mejores cuadros, termina imponiendo la cúpula partidaria. Y esta es una de las razones por la que nuestros partidos políticos no tienen democracia interna. Y ese tema fue abordado y fue discutido durante 2 años en el Congreso de la República. Y hubo mucha resistencia. Al final, cuando llegaron las elecciones para 2021, se aprobaron disposiciones transitorias que se les permita a los partidos elegir con la asamblea de delegados. Se aprobaron disposiciones transitorias porque la pandemia no permitía hacer elecciones primarias. Y para este año, también otra vez va a pretexto de la pandemia, porque es un pretexto porque las elecciones internas o las elecciones de municipales van a ser en octubre, y parece que se supone que ya todos vamos a estar inmunizados. Bajo el pretexto de la pandemia, volvieron a posponer la aplicación de las elecciones primarias. ¿Y por qué? Porque en una elección primaria se va a poder ver realmente qué dirigente partidario tiene convocatoria dentro de sus militantes y dentro de la ciudadanía. Y si ese dirigente no es elegido por la ciudadanía, se va a evidenciar de que en realidad no era lo que pintaba realmente. Eso es un punto que se ve a través del periodismo legislativo y que es importante resaltar lo relevante que es que nuestros partidos políticos tengan fortaleza. Es la calidad de propuestas que presentan nuestros parlamentarios, ¿no? A ver, yo veo muchos congresistas que presentan más mociones que proyectos de ley. Si por ejemplo, si hubo un tsunami
sale un congresista, presenta una moción para citar al ministro o para citar al alcalde de Lima. Si hay el derrame de Repsol, presenta una moción para citar al ministro de Medio Ambiente. Si hay un mal nombramiento en el Poder Ejecutivo, el congresista dice, presenta una moción para exhortar al Poder Ejecutivo a que haga mejores designaciones. Todo ese tema de las mociones, al final son cuestiones meramente declarativas y es una retórica populista que hay de parte de los congresistas y que puede evidenciar dos cosas. Primero, de que lo hacen con la intención de ser populistas, o segundo, de que no están capacitados para poder producir reales propuestas legislativas. En campaña, yo escuchaba bastante al ex candidato presidencial Julio Guzmán decir de que el Partido Morado, de llegar al Congreso, iba a denunciar constitucionalmente a todos los congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra. Uno escucha eso y dice, ah, qué bonito. Pero en realidad están mintiendo. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque un congresista no responde. A un congresista tú no lo puedes denunciar por determinada manera. El congresista, así no nos guste cómo ha votado, su voto está protegido. Porque si fuera así, más adelante, cualquier persona podría denunciar, no sé, a un congresista porque no votó a favor de una determinada reforma laboral. Porque yo considero que su voto contribuyó a que haya demasiados despidos en tal sector. ¿Y lo voy a denunciar constitucionalmente por eso? No. No. Entonces, mucho cuidado porque ahí se evidencia de que nos están mintiendo. No se puede denunciar constitucionalmente a un congresista por su voto. Los congresistas no por su voto. Tercera cuestión que se maneja a la ligera en el Congreso, las comisiones investigadoras. Yo les recomiendo leer una nota interesante que escribió una colega mía de la Mercado de enero, en el Día de la República, titulada "Comisiones del Congreso han puesto van a solento". Hasta el momento del Congreso de la República se aprobó la creación de este Congreso de 7 comisiones investigadoras, las cuales representan un gasto mensual de 157,000 soles. Estamos hablando al mes, 157,000. ¿Esto qué significa? Que al año tenemos promedio de 1.800.000 soles de gasto. Multipliquémoslos por 5 años, estamos hablando de una cifra que es millonaria. Millonaria. Y eso yo lo abordo porque muchas veces los periodistas, algunos colegas míos, anuncian con bombos y platillos de que el Congreso va a crear comisión investigadora para tal tema. No, las comisiones investigadoras son una pérdida de dinero y son una pérdida de tiempo y son una pérdida de recursos. ¿Por qué? Históricamente no ha habido ni una comisión que haya aportado o haya aportado a determinar culpables en un proceso penal. Ninguna. Y ejemplos hay bastantes. ¿Se acuerdan de la Comisión Lavajato? Hicieron un informe de 1.800 páginas. Ese informe al final nadie sabe para qué ha servido. En su momento la señora Rosa Bartra decía, con el informe de la Comisión Lavajato se va a demostrar que ellos han sido los que han tenido actos de corrupción y por eso no quieren que trabajemos, decía, no quieren que investiguemos, que vamos a demostrar que son culpables. Se ha pasado en el 2017, han pasado 5 años, este año tuvimos 5 años desde que presentó el informe Lavajato. Y no hay un tensor. Ni yo una vez entrevisté a la fiscal de la Nación, Zoraida, y le pregunté, doctora, de su punto de vista, ¿las comisiones investigadoras han aportado a la labor del Ministerio Público? La doctora Ábalos, con todo respeto, me dijo, no voy a responder esa pregunta.
y yo lo que yo intuí era que evidentemente porque el aporte del Congreso con las comisiones investigadoras es nulo. Y lo peor es que se investiga y se gastan recursos innecesarios. Entonces, ustedes, estimados amigos, las personas que están siguiendo esta transmisión, si en periodo electoral hay un congresista que le promete crear una comisión investigadora para investigar, valga la redundancia, un determinado acto de corrupción, díganle, óigame, usted me está ofreciendo gastar mi dinero en algo que nunca va a llegar a buen puerto. Otro ejemplo importante, actualmente hay una comisión investigadora que está indagando si en el proceso electoral del año pasado hubo fraude o no. Y lo más gracioso es que las fiscalías provinciales ya han rechazado las denuncias de fraude, pero esta comisión investigadora continúa operando, continúa trabajando y continúa trabajando en sesiones reservadas. Las únicas comisiones en el Congreso que trabajaban de manera reservada eran las comisiones de defensa y inteligencia, porque se abordaban ahí temas de seguridad del Estado. Pero esta comisión que investiga o que busca llegar a la verdad, continúa indagando sobre algo que ya está resuelto. Y va a presentar un informe, porque va a presentar un informe que ni siquiera es vinculante. No es vinculante. Entonces vemos cómo se está despilfarrando recursos. Las comisiones investigadoras no, me van a perdonar, los congresistas pueden decir, pero es mi labor de fiscalización. Ok, pero nunca han servido. No han presentado ningún resultado que contribuya a indagaciones fiscales. Han planteado inclusive crear investigaciones, crear una comisión investigadora por el caso Repsol. Y al final eso solamente es por una cuestión de retórica, de una cuestión política, pero que no va a llegar a nada. No va a llegar a nada. Entonces, los periodistas, cuando hacen cobertura de las comisiones investigadoras, debemos partir de lo siguiente: de que esta comisión investigadora, si bien es un hecho político que se debe cubrir, pero es un hecho político que judicialmente no va a aportar nada. No va a aportar nada. Un último punto para ya terminar la exposición y poder responder a las preguntas. Es importantísimo que los ciudadanos también podamos seguir los debates del Pleno del Congreso. ¿Por qué? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020 que recomienda que el Congreso no debe sesionar entre gallos y noche. El Pleno del Congreso debe sesionar en horario en el que sea accesible para la ciudadanía poder ver las decisiones que toma el Congreso. Pero un ejemplo muy curioso es saber, el anterior Congreso se pasaba debatiendo hasta la mañana. Y a esa hora recién aprobaban leyes, por ejemplo, para modificar la inmunidad parlamentaria, o como por ejemplo cuando quería ir demasiada a altas horas de la noche los proyectos de reforma universitaria, ¿no? Debemos tener en claro eso: el Congreso no puede estar prohibido de debatir en el Pleno entre gallos y medianoche. Le resta transparencia a la ejecutar. Y para terminar, yo sí creo humildemente que desde el Congreso hay una intención de poder acumular poder jurídico. ¿A qué quiero con eso? Ese Congreso probablemente una ley para limitar la cuestión de confianza. Y también ha aprobado una ley para limitar el referéndum, para que los ciudadanos, cualquier ciudadano a pie, pueda recolectar firmas para una asamblea constituyente. El Congreso también está próximo a debatir un proyecto de ley de Podemos Perú que señala que las elecciones de los embajadores y de los ministros deben ser ratificadas en el Congreso.
Y también hay otro proyecto de ley para que la elección del directorio de Indecopi también tenga que ser ratificado en el Congreso. Y también hay otro proyecto de ley de Podemos Perú para que los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tenga que ser ratificado por el Congreso. O sea, al final, todo lo que actualmente constitucionalmente es potestad del Ejecutivo va a tener que ser ratificado por el Congreso de la República. Como decía el abogado constitucionalista Pedro Grandes, al final esto a lo único que nos va a conducir es a un sistema parlamentarista y nuestro actual sistema es presidencialista. Yo no estoy defendiendo al presidente Castillo, pero lo que digo es que esto institucionalmente va a generar consecuencias a largo plazo, porque lo que va a suceder es que mañana más tarde, cuando hay un presidente que no tenga mayoría parlamentaria y no tenga las herramientas constitucionales para poder defender su gabinete o para poder defender sus designaciones, va a quedar de manos atadas ante el Congreso. Y el Congreso va a acumular poder. Y la acumulación del poder no es buena en ninguna democracia. Eso es todo de parte de mi posición y bueno, quedo a disposición para atender las preguntas. Por supuesto que sí, porque al final el Congreso recibe anualmente parte del presupuesto público y el presupuesto público nace de todos nuestros impuestos. Por eso yo invocaba en mi exposición de que no nos dejemos engañar con medidas o anuncios populistas que implicar gastos de recursos. Crear comisiones, por ejemplo, crear comisiones innecesarias que genera gasto del presupuesto público innecesario. Y otro tema importante, el artículo 45 dice, es verdad que el poder emana del pueblo, pero a veces los congresistas usan ese argumento para responder a ello. Ellos dicen, sí, pero es el pueblo quien me ha elegido a mí. Y es cierto, a veces los abogados solo en decir, ¿no? De que el Congreso al final, como es el primer poder del Estado, está integrado por los padres de la patria, y los padres de la patria representan la voz del pueblo. Ok, pero según otros constitucionalistas, existen dos tipos de democracia. La democracia representativa, que está en el Congreso de la República, y la democracia participativa, que somos los que estamos en ese momento conversando, los que hablamos día a día de política, o los que salen a las calles a movilizarse. Ellos son parte de la democracia participativa. Y esa democracia participativa no puede ser ajena a la democracia representativa, o la democracia representativa no puede dejar de lado a la democracia participativa. Y eso es un ejemplo, y eso es importante porque si el Congreso, que ha aprobado una ley que vulnera el referéndum para una asamblea constituyente, insiste con ese tema, al final lo que ellos entienden por democracia es que la democracia solo es representativa y lo participativo no vale tanto como eso. Para mí la primera solución va a ser que hayan elecciones primarias, porque la primera solución es modificar la oferta electoral. Y una forma de modificar la oferta electoral es que sean los ciudadanos quienes también tengan la oportunidad de ir a los partidos políticos a elegir qué militante queremos nosotros que sea el candidato al Congreso, o qué militante nosotros queremos que sea el candidato a regidor, o qué militante nosotros queremos que sea el candidato a la presidencia. La única forma va a ser a través de las primarias y de esa manera se va a poder impedir que sean las cúpulas quienes determinen al final nuestra oferta electoral. Ese es el primer paso. El segundo paso, eh, no apoyar los líderes de alquiler. Muchos ciudadanos se emocionan de que tal persona sea afiliada a tal partido. Él es. Desde ya yo recomiendo, persona que se afilia a última hora a un partido político y que aparece a último momento como una especie de salvador de la oferta electoral, sin haber hecho vida partidaria, está condenado al fracaso. Porque no tiene un partido detrás de él. Simplemente carga una oferta momentánea, circunstancial, pero que cuando llegue al poder no va a tener una estructura partidaria que le permita sostenerse en el poder. Y eso pasó con PPK. PPK no tenía un partido y terminó renunciando. Vizcarra no tenía un partido y terminó siendo vacado.
Y ahora Pedro Castillo, si bien tiene una bancada que es Perú Libre, pero Pedro Castillo no se siente comprometido con el ideario de Perú Libre. Y nada nos asegura de que mañana más tarde Perú Libre deje de ser oficialismo y se pase a la oposición. Bueno, es una expresión formal, ¿no? Es una expresión formal porque al final, claro, ellos son elegidos por el pueblo y en teoría, ellos van al hemiciclo del Congreso a trasladar, a trasladar las demandas que tiene el pueblo y por eso son los padres de la patria, más aún porque son el primer poder del Estado. Pero del dicho a que sean padres de la patria al hecho de que estén cumpliendo cabalmente ese rol, hay una distancia enorme, ¿no? Bueno, creo en realidad, independiente si es digital o si es impreso, lo que va a marcar un punto de quiebre importante en que la ciudadanía pueda conocer a detalle qué sucede en el Congreso de la República es el periodismo de profundidad y el periodismo explicativo. Lo que la ciudadanía, más allá de conocer el resultado, también se le debe contar a la ciudadanía cómo sucede ese resultado y cuál fue el proceso. Mientras el periodismo, en el caso particularmente yo que cubro Congreso, contribuyamos a que la población, a que el lector pueda entender de mejor manera cómo funciona el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República, vamos a tener una ciudadanía mucho más nutrida para poder fiscalizar a quienes dicen ser los fiscalizadores del gobierno de turno. Bueno, es que, a ver, doctrinariamente el Congreso siempre ha sido el primer poder del Estado. Es el poder que el, da confianza a los gobiernos de turno. Es el poder que produce las leyes. Es el poder que puede determinar la permanencia de un presidente. O sea, es el poder del Estado porque es la institución que tiene mayor poder jurídico. Actualmente es así. Si el Congreso quiere en ese momento, puede va al presidente bajo cualquier argumento, porque solamente necesita votos, no necesita razones, necesita votos. Y por otro lado, cada vez que un nuevo primer ministro, ese nuevo primer ministro tiene que ir al Congreso a presentar su plan de gobierno, el ministro tiene que estar supeditado al voto de confianza del Congreso. Ahora me podrán decir, ya, pero si le rechazan 2 veces, el Congreso puede ser disuelto. Ya, pero eso ya fue modificado. Ya no es así. ¿Y por qué fue modificado? Porque el Congreso puede hacerlo. ¿Y por qué? Porque tiene mayor poder jurídico que el Ejecutivo. Es cierto que al final el Tribunal Constitucional puede definir los conflictos, pero ¿quién es el que elige al Tribunal Constitucional? El Congreso. Entonces vemos, pese a que nuestro sistema es presidencialista, es un sistema presidencialista que tiene un Congreso con mucho más poder que el Ejecutivo. Bien, yo quisiera terminar esta eh, resaltando lamentablemente que nuestro país actualmente está viviendo una crisis política continua y que en sí no se trata de qué partidos o qué agrupaciones están en conflicto, sino se trata de hasta qué punto nuestras instituciones democráticas van a poder soportar estas constantes turbulencias políticas. La única manera de poder mantener estabilidad democrática es teniendo instituciones sólidas. Y esas instituciones tienen que funcionar. Y para que funcionen tienen que haber verdaderos partidos políticos, tiene que acabarse lo que es el sistema del paternalismo en los partidos políticos, tiene que acabarse los vientres de alquiler, tiene que acabarse el clientelismo y tiene que acabarse la elección mediante cúpulas. Y tiene que haber una verdadera reforma en la que los ciudadanos podamos participar en elegir a nuestra oferta electoral. Yo no sé si eso implique cambiar la constitución política, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que mientras no haya mayor participación ciudadana en el hecho de elegir nuestra oferta electoral, este círculo vicioso se va a repetir, que mientras los ciudadanos no estemos mayor comprometidos en la labor que realiza el Congreso de la República y en los mecanismos que apelan, procedimientos y que muchos ciudadanos conocen, que buscan, ahí vamos a formar instituciones sólidas. No, no esperemos a que pase lo que sucedió en Chile, o no esperemos a que estalle algo
que pueda quebrar nuestras instituciones. Tenemos 23 años, 22 años de haber retornado a la democracia, y la única manera de ese sistema democrático con sus errores y a veces horrores es teniendo instituciones sólidas y no trastocándolas mediante acciones sujetas de la Constitución, de las normas, al final simplemente respondan a circunstancias políticas o a intereses de determinadas agrupaciones o determinados bandos.